Muy bien, hermano. Continuamos entonces con las presentaciones no claras del Evangelio. Y esta es otra presentación no clara del Evangelio y se trata de mantén la fe. Algunas personas pues creen que tú tienes que mantener creyendo en Cristo todo el tiempo o si no, no puedes llegar a ser salvo. O sea, ven la fe como un proceso, no la ven como un momento en donde uno pone su confianza para ser salvo por medio de la fe en Jesucristo, ¿no? Entonces, bien importante que nosotros veamos lo que esto es, ¿no? Confusión, mantén la fe. Y vamos ahora vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender que esta confusión de mantener la fe viene de falsa doctrina como la perseverancia de los santos, ¿no? Que le dicen que la persona tiene que mantener su fe o de otra manera es porque no tuvo fe desde el momento inicial, o sea, la persona no fue salva, ¿no? O también, también está el punto de vista, este es el punto de vista calvinista, de la doctrina de la perseverancia de los santos, pero también tenemos el punto de vista de los arminianos que piensan que si usted muere sin mantener su fe, pues pierdes tu salvación, ¿no? Entonces, vamos a ver que estas dos tendencias de creencias son falsas, ¿no? De acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Padre Celestial, te pido de que tú nos ayudes a entender tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad. Y te pido, Padre, que tú nos ayudes a tener un evangelio claro y una invitación clara en cuanto a cómo las personas deben de venir a creer en ti para llegar a ser salvos, Señor. Y saber de que es por la sola fe en la obra consumada de Cristo únicamente. ¿Quién es Él? El Señor Emmanuel, Dios con nosotros, y la obra que hizo por nosotros, su muerte por nuestros pecados y resurrección. Y te pido, Padre, que tú nos ayudes a esclarecer todo esto porque eh, tenemos mucha confusión en el día de hoy, aún en el mundo evangélico. En Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Entonces, confusión, mantén la fe. Este mensaje falso del Evangelio implica que la salvación se trata de mantener tu fe en Cristo. Si dejases de creer, perderás tu salvación e irás al infierno. Y vamos a ver claramente que no es el caso, ¿no? En este escenario, la razón por la que las personas van al cielo es porque ellos defendieron fielmente su fe y no por la fiabilidad de Cristo para defenderlos. El objeto de su fe para la salvación es su propia capacidad para guardar o mantener su fe. Y por eso le estaba diciendo acerca de la doctrina de la perseverancia de los santos, ¿no? Dentro del calvinismo, de que si una persona niega su fe a lo último o mejor dicho, o deja de creer a lo último, es porque realmente no tuvo conversión en primera instancia la primera vez que escuchó el Evangelio, ¿no? Entonces, esa es una falsa enseñanza. También el punto de vista arminiano dice que si la persona básicamente deja de creer, es porque entonces pierde su salvación, ¿no? Ya también está falsa esta afirmación, ¿no? Entonces vamos a ver claramente de que el objeto de nuestra salvación es Cristo y su promesa de vida eterna. De nuevo, somos salvos porque Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, resucitó entre los muertos. Y somos salvos por fe, aparte de cualquier obra que nosotros hagamos. No se trata de yo mantener mi fe. Tú pones tu fe una vez por todas en la suficiencia obra de Cristo que murió por tus pecados y resucitó entre los muertos y eres salvo, eres declarado justo. El justo entonces llega a alcanzar la salvación por medio de la confianza en Cristo únicamente, su obra consumada en la cruz. Es suficiente lo que Cristo hizo. Lo que nos enseña la Biblia más bien es la preservación de los creyentes, ¿verdad? El Señor es el que se encarga de preservarnos salvos, habla de la preservación de nuestra fe, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice muy claramente que el que empezó la buena obra es fiel y justo para terminarla, ¿no? También nos dice en Romanos capítulo 8, nos dice que a los que antes conoció, a estos llamó, a los que llamó, a estos justificó y a los que justificó, a estos glorificó. Mire que todo eso toda esa cadena de la salvación está que está en el tiempo pasado, o sea que toda persona que es justificada se la glorificada. Entonces, nada nos puede separar del amor de Cristo, aun si yo muero sin creer en Cristo en mi último aliento de vida, ¿verdad? O ¿por qué? Porque la salvación no depende de mí, dependió fue la obra consumada de Cristo en la cruz.
Entonces somos salvos por la sola fe en Cristo en el momento de creer. En un momento, en un instante, pasamos de muerte a vida espiritual. En 2 Timoteo 1:12, el apóstol Pablo declaró: yo sé a quién he creído y estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Si ves, la Biblia no enseña la doctrina de la perseverancia de los santos para ser salvo, sino que enseña más bien de la preservación del creyente. ¿Por qué? Por el poder de Dios, ¿no? Aquí lo dice bien claro en 2 Timoteo 1:12. Yo sé a quién he creído y estoy seguro, dice Pablo, que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Cuál es aquel día? El día que va a estar con Cristo, ¿no? Entonces, que el Señor es el que se encarga de guardar nuestro depósito hasta que muramos, ¿verdad? Es más, la palabra de Dios dice también de que si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque Él es el que empieza la salvación en el momento de poner nuestra confianza en Cristo. Entonces somos declarados justos delante de Él y Él se encarga de que nosotros seamos igualmente un día glorificados. Este error se reduce a confiar en tu propia fe en lugar de en la obra terminada de Cristo para la salvación. De nuevo, la salvación no depende de mi capacidad de creer, depende de la promesa de Dios que Él dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí, está en tiempo presente, cree en mí, tiene, tiempo presente, vida eterna. O sea, que es la promesa de Dios. Yo sé que yo estoy salvo porque he creído en la suficiente obra de Cristo para la salvación de mi alma, que Él murió por mis pecados y resucitó entre los muertos. Y creo en la promesa que Él dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. Y eso está en Juan 6:47. Ahora veamos otra presentación no clara del Evangelio. Y este es el Evangelio sin cruz. Evangelio sin cruz. Y obviamente un Evangelio sin cruz, obviamente no es el Evangelio. Confusión. El Evangelio sin cruz, el Evangelio de la promesa solamente. O sea, muchas personas dicen que usted solamente cree en la promesa de la vida eterna y es salvo, no más creyendo en Cristo. Pero cuando dice creer en Cristo, es excluyendo su obra en la cruz. Y este es un falso evangelio, porque el evangelio, según Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 al 4, dice que el evangelio es el que recibió Pablo, es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la escritura. Entonces, si esa parte se excluye de tu presentación del evangelio, no tienes el evangelio mismo. Entonces las personas no pueden ser salvas únicamente con saber que Jesucristo da vida eterna. Acordémonos que Él vino a morir por nuestros pecados y el pecado tiene que ser perdonado. La persona tiene que entender lo que Cristo hizo en la cruz para llegar a ser salvos. Este falso evangelio invalida la fe en quién es Cristo, el Dios hombre, y lo que Él hizo: murió por nuestros pecados y resucitó. Estos detalles esenciales son vistos como información adicional y verdades innecesarias para la salvación. Es necesario que la persona crea quién es Él, que Jesucristo es Dios, y su obra consumada, que murió por nuestros pecados y resucitó entre los muertos. Entonces, un evangelio sin cruz no es evangelio. Algunos predicadores del evangelio sin cruz llegan al punto de decir que si exiges fe en la persona y obra de Cristo, estás de hecho agregando al evangelio, ¿verdad? Y eso está totalmente falso, ¿no? Porque la palabra de Dios nos dice que la única manera de apropiarnos de la salvación en Cristo, que Él murió por nuestros pecados y resucitó entre los muertos, es por medio de la fe en Él, ¿verdad? Entonces, nuestra confianza tiene que estar depositada en Él para que nosotros seamos hechos justicias en Cristo. O sea que la justicia de Cristo, su rectitud, se nos es imputada a nuestra cuenta cuando ponemos nuestra confianza en Él únicamente. Los promotores de este falso evangelio afirman que estas son verdades no esenciales para la vida eterna. A menudo llaman el mensaje a ser creído para la vida eterna como el mensaje salvador, diciendo que la palabra evangelio se refiere a toda la Biblia, y es totalmente falso. Este falso evangelio enseña que para la salvación una persona debe creer en la promesa de Jesús de darnos la vida eterna. Para estos maestros, todo lo esencial para la salvación es la fe en la seguridad eterna a través de un hombre llamado Jesús. En otras palabras, hasta dicen ellos que no es necesario que usted crea que Él es deidad. Simplemente que sepa que esa persona, Jesús, existió
y que solamente promete vida eterna, sin mencionar la cruz. Y es imposible, ¿verdad? Porque es por medio de la cruz que nosotros entendemos y podemos creer que en Él tenemos vida eterna. ¿Por qué? Porque resucitó entre los muertos. Y si no mencionamos su muerte por nuestro pecado y resurrección, ¿cómo las personas van a creer entonces que Él puede dar vida eterna? Entonces, obviamente es un falso evangelio. Si bien es cierto que Cristo nos da vida eterna cuando creemos en Él, no se nos dice que creamos meramente en la promesa de Cristo de darnos vida eterna. Las personas tienen que entender cómo Él nos da vida eterna y a través de su muerte por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, su sepultura y resurrección de entre los muertos. Por eso podemos tener vida eterna. Por eso el conocer a Cristo es tener vida eterna. Como dice en Juan 17, ¿verdad? Esta es la vida eterna, que conozcáis a quien el Padre ha enviado, a Jesucristo el Señor. Entonces, ¿y qué es? El conocer lo que Él ha hecho por nosotros, su muerte por nuestros pecados y resurrección. Ambos, Pedro, Pablo, predicaban la persona y la obra de Cristo cuando compartían el evangelio con los perdidos. Siempre predicaban el evangelio de Cristo. El día de Pentecostés, cuando empezó la dispensación de la iglesia, Pedro anunció que este a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Rey, ¿verdad? Por medio de la resurrección de entre los muertos de Jesús. Entonces le tenían que arrepentirse, cambiar de pensamiento y colocar su confianza en que aquel que ellos crucificaron era el Mesías. No era un hombre pretendiendo ser Dios, sino Dios mismo quien se hizo hombre, ¿verdad? 100% Dios, 100% hombre, era el Mesías, Jesucristo Señor. Y así fueron que fueron salvos en el día de Pentecostés. Luego Pablo también predicó el Evangelio en muchas partes, sobre todo en el mundo gentil. Cuando Pedro predicó en el día de Pentecostés, entonces lo vemos en Hechos 2, del 23 al 24 y 36, predicó la deidad, la muerte y la resurrección de Cristo. Dice, a este matasteis por manos de inicuos, crucificándole, ahí está la cruz, al cual Dios levantó, ahí está la resurrección. Por tanto, sepan pues ciertísimamente que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Cómo? Por medio de la resurrección de entre los muertos. Demostró ser el Señor y el Cristo, el Mesías prometido. Entonces tenían que creer en Él para llegar a ser salvos. Pablo predicaba la cruz a los inconversos. 1 Corintios 2, del 1 al 2 dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este que crucificado. Eso está en 1 Corintios, ¿verdad? 2, del 1 al 8, del 1 al 2. Pablo predicaba la resurrección a los no a los no son a los que no eran salvos, ¿verdad? En Hechos 17:32 dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. Mire que él predicaba la muerte y resurrección a los gentiles, a los epicúreos y a los estoicos. A los epicúreos sobre todo, el que no creía en la resurrección y le decía que sí, que Dios iba a juzgar al mundo por este hombre a quien Dios levantó entre los muertos, a Jesucristo el Señor, ¿verdad? Y por lo tanto debían de qué, de creer en Él para ser salvos, debían de arrepentirse, cambiar su pensamiento y colocar su confianza en su obra consumada en la cruz, o si no, iban a perecer, ¿verdad? En el infierno. Ahora veamos otra presentación no clara del Evangelio, lo que el Evangelio no es, ¿verdad? Y vamos a, eso fue lo que todas las presentaciones que vimos que eran de lo que el Evangelio no es. Ahora vamos a resumir lo que el Evangelio no es después de lo que vimos en las anteriores secciones con el hermano Salvador y conmigo, y vamos a resumirlo rápidamente lo que hemos aprendido, resumiendo lo que el Evangelio no es. El Evangelio no es un mensaje subjetivo. El Evangelio no es lo que tú sientes. El Evangelio es lo que Cristo hizo. Es un mensaje objetivo e histórico, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó entre los muertos conforme a las Escrituras. Así como estaba en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4, ¿no? El Evangelio no es algo que decimos o hacemos en nuestros corazones. El Evangelio es lo que sucedió en la cruz, en la obra redentora que nos salva a nosotros. Sin el derramamiento de sangre, decía Levítico, sangre del Mesías,
no se podía hacer remisión o perdón de pecados. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces el Evangelio no es algo que decimos o hacemos en nuestros corazones, es algo que se ejecutó en la cruz del Calvario. Tú y yo lo único que tenemos de hacer es poner nuestra confianza o fe en Él únicamente, en la suficiente obra de Cristo para llegar a ser salvos. El Evangelio no es una experiencia que hemos tenido, no es algo que yo sienta, ¿verdad? El Evangelio es algo que ya ocurrió en la cruz y que está disponible para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree o confía en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el Evangelio es una obra objetiva. El Evangelio no es una fórmula, no es una fórmula que nosotros debemos de hacer. El Evangelio no es repetir alguna frase o una oración, ya lo vimos. Vimos claramente que la oración se practica dentro de los creyentes. Los discípulos le preguntaron al Señor, enséñanos a orar. Y Él les dijo, cuando oréis, oréis así, Padre nuestro. Y obviamente una persona que no está salva todavía no puede decir que Dios es su Padre hasta que Él sea hecho un hijo de Dios. ¿Y cómo llega a ser hijo de Dios? La palabra de Dios dice que todos los que le recibieron a Cristo, ¿verdad? A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces tienen que creer para recibirlo como Salvador y llegar a ser hecho un hijo de Dios. Entonces ahí ya la persona, después de creer, ya en su relación de padre e hijo, pueden orar como el Señor nos enseñó a sus discípulos a orar en el Sermón del Monte, ¿verdad? El Evangelio no es lo que decimos o lo que alguien nos dice que digamos. No es repetir una oración. Es muy parecido como el catolicismo romano, que nos decían que íbamos de repetir 4 Padre Nuestros, 3 Ave Marías y listo el pato, ¿verdad? No, hermanos. Lo mismo dentro del mundo evangélico, que repite esta oración, ¿verdad? Y la persona pone su confianza es en la oración y no en Cristo que murió por sus pecados y resucitó entre los muertos. Aunque la oración tenga incluido el evangelio, nadie tiene que repetir una oración para llegar a ser salvo. No está por ningún lado en la escritura. Cuando el ladrón estaba en la cruz y le digo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿verdad? ¿Qué vio Jesús en él? Que este hombre estaba confiando en que la obra que el Mesías estaba haciendo era suficiente para llevarlo al reino. Y Jesús no le dijo, repita conmigo la oración del pecador. Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo mismo el carcelero le dijo a Pablo y Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y él le dijo, ora esta oración, repite conmigo. No, le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y les compartieron el evangelio los de su casa también y fueron toda su familia salva, ¿verdad? El evangelio no es decir la denominada entonces oración del pecador, no está por ningún lado en la Biblia, hermanos. No está. El hecho de que a pesar de que las personas hagan una oración del pecador, que por gracia de Dios algunos pocos se salvan, no quiere decir entonces que esté bien hacerlo, porque qué tal todos los que han sido confundidos con esta oración del pecador. Por lo tanto, no debemos de hacer algo que la Biblia no nos dice. Es más, la Biblia condena el repetir oraciones. En el Sermón del Monte, el Señor le decía a sus discípulos que no eran de ser como los paganos que piensan que por la repetidera de sus oraciones que Dios les va a escuchar. Dios odia que le repitan oraciones. Dios no le gusta eso, ni tampoco cuando estemos salvos. Como hijos de Dios no debemos estar repitiendo oraciones. Cuando el Señor les enseñó a ellos de cómo orar, Él no les dijo que repitieran el Padre Nuestro, sino que le dio un ejemplo de cómo relacionarse ahora con Dios como Padre y cómo añorar el reino que está por venir y venga a tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como en los cielos. O sea, le está mostrando un ejemplo de cómo orar, pero no les dijo, repitan esto todas las veces que puedan. No, en ningún momento. El evangelio no es una emoción, aunque cuando yo fui salvo, mis lágrimas me salían de reconocer de que
Dios me había perdonado en la persona de Cristo. No quiere decir que fueron mis lágrimas lo que me dieron la aseguranza de que fui salvo, no, sino la obra consumada de Cristo que había creído, ¿verdad? Ahí yo sentí paz con Dios, pero esa paz con Dios vino porque yo puse mi confianza en Cristo, ¿verdad? Y Cristo entonces tenemos paz para con Dios cuando somos justificados gratuitamente por su gracia al creer en su obra consumada en la cruz. Entonces las emociones no es ser la base del evangelio. La emoción simplemente es algo consecuente a la salvación, pero lo que nos salva es lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. He tenido personas que ni echan lágrimas, ni se agarran a reír cuando son salvos, pero no quiere decir que no sean salvos. La persona es salva porque ya sabe quién es Cristo y qué fue lo que hizo en la cruz por ellos y han confiado. Y por medio de esa confianza se han apropiado de esa salvación, han nacido de nuevo, como dice la palabra de Dios, por el Evangelio de Cristo. El Evangelio no es una demostración de remordimiento o autoflagelamiento. Por ningún lado está eso, ¿verdad? Eso es catolicismo romano metido dentro de las iglesias evangélicas, que tienes que arrodillarte delante de Dios, que tienes que arrastrarte de aquí para allá, que tienes que subir una montaña, que tienes que ayunar para ser salvo, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer esto. Todas estas demostraciones son demostraciones de remordimiento o autoflagelamiento, no salvan. El Evangelio no es una exhibición de lágrimas, gozo o tristeza. Es más, a Satanás le gusta que nosotros tengamos más bien sentimientos en lugar de la certeza de lo que Cristo hizo en la cruz fue suficiente para nosotros ser salvos. Yo he visto personas que echan lágrimas y todo eso, pero ni siquiera han puesto su confianza en Cristo. Hay otros que sienten un gozo o tristeza y sienten que por que ahí esto estaba el Señor, pero mi pregunta es, ¿han puesto su confianza en Cristo? ¿Están seguros de que van para el cielo por la sola obra de Cristo únicamente, ¿verdad? Por haber puesto su confianza en Él? Ahí es donde está el meollo del asunto, ¿verdad? El Evangelio no es una experiencia eufórica o mística. El Evangelio no es hablar en lenguas o idiomas, ¿verdad? O lenguas angelicales, como le llaman las personas que realmente lenguas angelicales no hay. Los ángeles hablaban lenguajes humanos. Todo en la Biblia siempre nos muestra que los ángeles hablan lenguajes humanos. No hay un lenguaje especial angelical, ¿verdad? El Evangelio no es ser inmolado en el espíritu, eso que la gente se cae y todo eso. Es más, cuando Jesús lo vinieron a vino con Judas, ¿verdad? ¿Se acuerda? Para ya arrestarlo, ¿verdad? Y llevárselo. Los soldados le preguntaron que quién era Jesús, cuál de ellos era Jesús. Y, y Jesús dijo, yo soy. ¿Y qué pasó con ellos? Cayeron, ¿verdad? Más bien era señal como de juicio, no era ninguna salvación allí, ¿verdad? El evangelio no es ser inmolado en el espíritu. Eso de que la gente se tira en el suelo, que comienza a bailar, que comienza a temblar, todas esas cosas no son más que artimañas de Satanás para confundir a las personas con su euforia mística y para que no pongan su confianza en Cristo solamente en la cruz. El evangelio no es una especie de conjuro mágico. El evangelio no es una promesa o compromiso que hacemos. No es algo que tú te comprometes. La persona, a veces yo he visto que hacen invitaciones para que la persona supuestamente sea salva. Le dice, ¿estás dispuesto hoy a comprometer tu vida a Cristo? No, hermanos. El evangelio no se trata de ningún compromiso humano. No es por obras para que nadie se gloríe. Se trata del compromiso divino que él dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Dios prometió que todo aquel que cree en su Hijo y su obra consumada en la cruz, su muerte por sus pecados y resurrección, tiene vida eterna, tiempo presente. No dijo quizás, no dijo de pronto, sino que era un hecho verídico, ¿verdad? El evangelio no es algo que hacemos por Dios, es lo contrario, es lo que Cristo ya ha hecho por nosotros. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Por qué? Porque ya se levantó entre los muertos y ese fue el mensaje que les dejó a sus discípulos cuando ascendió al cielo. Es la obra consumada de Cristo, ya murió, ya resucitó y ascendió
a los cielos. Por eso son buenas noticias. Ya Cristo hizo la obra necesaria para que el mundo pueda ser salvo por medio de la fe en Él. El Evangelio no es un trato que hacemos con Dios. Dios no dice, si me haces Señor, entonces te salvaré. No, Él es Señor. Tienes que creer que Él es el Señor, que Dios encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros, sí. Pero hacerle Señor, ya vimos que eso es una, un asunto del que ya es creyente en Cristo. Cuando cada vez que el creyente camina según el Espíritu, entonces está sujetando al señorío de Cristo. Pero nada tiene que ver como una condición para que las personas sean salvas. Por lo tanto, Dios no dice, si me haces Señor, entonces te salvaré. No, no, no. Si crees en Él, Él te salva. Esa es la promesa. Si me das tu vida, tu corazón y tu todo, entonces te daré la salvación. No es un trueque. No hay nada que tú tengas que darle a Cristo, ni de tu corazón, ni de ninguna parte tuya. Ya Cristo murió por todos tus pecados, aún antes de que tú nacieras. A fin y al cabo, ocurrió hace 2000 años. No hay nada que tú tengas que darle a Cristo. El Evangelio es que Cristo se dio a sí mismo por nosotros. Es todo lo contrario. El Evangelio no es algo que debemos pedir o rogar a Dios. La palabra de Dios le dijo Pablo y Silas, le dijeron al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Él no le dijo, vea, pídale, ruéguele a Dios, entregue su vida, arrodíllese, hágale, no, hágale Señor de su vida, no. Tenía que creer que cree en el Señor Jesucristo. Tenía que creer que Jesucristo es el Señor, no hay otro Señor. ¿Por qué? Porque ellos eran politeístas, los romanos, ¿verdad? Tenían una cantidad de dioses y diosas que adoraban. Y tenía que creer el carcelero que solamente hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y que Él es el Señor para llegar a ser salvo. Y así fue, que se salvó él y su casa, ¿no? El Evangelio no es pedir a Cristo que entre en tu corazón o en tu vida. Ya vimos claramente en Efesios capítulo 1, versículo 13, que todo el que cree en Él es sellado por el Espíritu Santo. Él viene a tu vida como parte de haber creído en Él. Eso se encarga Él de hacerlo. Tú no tienes que pedirle que entre en tu corazón. La palabra de Dios dice en Efesios 1:13 que habiendo escuchado el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. También nos lo dice en Gálatas capítulo 3, también nos dice claramente, ¿recibiste el Espíritu por el oír por fe o por las obras de la ley? Obviamente fue por el oír por fe, es que se recibe el Espíritu. El Evangelio no es rogar por perdón o confesar tus pecados. Ya Cristo murió por todos tus pecados. Y por eso Juan el Bautista decía que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él ya murió por todos tus pecados, aún por los que nosotros no nos acordamos. Y gloria a Dios que es así, porque Cristo sí sabe más que no todos nosotros en qué es lo que hemos nosotros hecho. Él murió por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Por lo tanto, el perdón es dado a todo aquel que cree en Cristo para ser salvo. No es de confesar todos tus pecados. La confesión de pecado ya lo vimos, que es una condición para el creyente mantener su comunión con Cristo, pero nada tiene que ver para que una persona impía llegue a ser salvo. El Evangelio no es tu capacidad de creer. El Evangelio no es confiar en tu fe, no es fe en tu fe. Ah, como dice la persona, ten confianza en ti mismo, como si la fe fuera un presentimiento, ¿no? Y eso no es la fe. La palabra define la fe y la define bien clara en, si vamos allí, en el libro de Hebreos capítulo 11. Hebreos 11, mire cómo define la fe. Y va a ver que la fe siempre tiene un objeto, ¿no? En el capítulo 11, en el versículo 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Y en el versículo 1 la define así, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Cuál es la certeza de lo que se espera en el caso de la salvación? Que Cristo murió por tus pecados
que fue sepultado y resucitó entre los muertos. ¿Y qué es la certeza que tú esperas al momento de confiar en Él? Que te dé lo que Él promete, vida eterna, porque resucitó entre los muertos, ¿verdad? Y es la convicción de lo que no se ve, porque obviamente el Evangelio se consumó hace 2000 años en la cruz. Cristo murió por tus pecados y resucitó entre los muertos. Pero eso no quiere decir, hermano, que tú no puedas confiar. Puedes confiar porque tenemos el hecho verídico de que Cristo murió y resucitó, ¿verdad? Y tenemos con muchas pruebas indubitables, ¿verdad? Como dice en 1 Corintios capítulo 15, de que Cristo resucitó entre los muertos. El Evangelio no es tu habilidad para ser sincero. Tú puedes estar sinceramente equivocado. No se trata de ser sincero. Lo que se trata es o crees o no crees. La palabra de Dios dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, aquí ahora, tiempo presente. Pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea que si mueres sin nunca creer en Cristo, vas a ir al infierno. Pero si crees en el Hijo, que Él murió por tus pecados y resucitó entre los muertos, entonces vas a ser salvo. Inmediatamente pasas de muerte a vida espiritual por la sola fe en la obra consumada de Cristo únicamente. El Evangelio no es tu habilidad para echar fuera todas las dudas. Muchas personas piensan que hay que tener muchas respuestas de la Biblia antes de llegar a ser salvo. Y no, los mínimos irreducibles del Evangelio es quién es Jesús, que es Dios hecho hombre, y su obra consumada en la cruz, que murió por tus pecados y resucitó entre los muertos. Y esos son los mínimos irreducibles que una persona puede escuchar para llegar a ser salvo. No tiene que saber todas las demás doctrinas escatológicas y tratar de resolver muchas otras dudas que tenga la Biblia. El solo hecho de creer que quién es Jesús y su obra consumada en la cruz es suficiente para pasarlos de muerte a vida espiritual. Ya después de allí, en su crecimiento espiritual puede despejar muchas otras dudas. En resumen, el Evangelio no es hacer buenas obras, guardar los 10 mandamientos, ser bautizado, ser circuncidado, confesar tus pecados, pedir perdón, arrepentirte de tus pecados, invitar a Jesús a tu corazón, entregar tu vida a Dios, hacer una profesión pública de fe, hacer la oración del pecador, decirle sí a Dios, amar a Dios, seguir a Jesús, hacer a Cristo el Señor de tu vida, tener fe en ti mismo o mantener la fe. Nada de esto es el Evangelio. ¿Cómo podría el Evangelio ser todas estas cosas? Imagínense, hágase esa pregunta. ¿Quién podría jamás satisfacer estos requerimientos? Fallaríamos con seguridad si tan solo uno de estos fuese requerido. Hay que ver cuando hacen una invitación y que pasan la gente hacia adelante y se arrodillan y repitan esta oración. Y al siguiente domingo vuelve y pasan las mismas personas. ¿Por qué? Porque están confundidos. No han podido entender cuál es el único requerimiento para llegar a ser salvo. Y es la fe en el Evangelio de Jesucristo, quién es Él y su obra consumada en la cruz. Claro y directo, el Evangelio es el mensaje objetivo de que Cristo murió por tus pecados y resucitó al tercer día. ¿Crees en él, en Cristo y lo que Él hizo por ti? Si es así, eres salvo. Mire lo que dice la primera de Juan 5:13. Y eso es lo bueno, porque las personas pueden saber aquí ahora si tienen vida eterna y cómo creyendo en Cristo y en su evangelio. ¿Quién es Él? El Mesías, Dios con nosotros y su muerte por su pecado y resurrección. Mira lo que dice en el capítulo, primera de Juan capítulo 5, versículo 13. Nos dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis tiempo presente que tenéis tiempo presente vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, mire lo bonito que también nos dice en primera de Juan capítulo 5 versículo 1, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, el Mesías encarnado, ¿verdad? Es nacido de Dios. ¿Por qué? Porque ha creído que su obra consumada en la cruz, que murió por sus pecados y resucitó entre los muertos, es suficiente para darle vida eterna y perdón de pecados, ¿verdad? Entonces, ah, esas son las buenas noticias. Ahora, continuamos con las presentaciones no claras. Ten cuidado del compromiso, del compromiso.
Cuídate de predicar cualquier otro evangelio. Gálatas 1 del 6 al 9. Pablo entonces nos da una advertencia a los creyentes de predicar un evangelio diferente, diferente del que hemos recibido, ¿verdad? Y mire lo que la advertencia dice. Gálatas 1 del 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente de que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea que anatema, anatema. Gálatas 1:6, veámoslo nuevamente paso por paso. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Tristemente, un creyente puede abandonar el evangelio, como estaba sucediendo en las iglesias de Galacia. Gálatas 1:7, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mire que añadirle cualquier cosa al evangelio, que Cristo murió por sus pecados, que fue sepultado y resucitó entre los muertos, añadirle obras o añadirle cualquier ritual o cualquier cosa para llegar a ser salvo es pervertir el evangelio, dice Pablo. El evangelio es que Cristo murió por tus pecados y resucitó. No existe ningún otro evangelio. Desafortunadamente, los engañadores nos perturban constantemente con distorsiones del simple pero transformador mensaje del evangelio. Muchas personas en realidad lo que quieren es ver gente pasando en cantidades hacia adelante, ¿verdad? Simplemente para que ellos se vean como los grandes evangelistas. Pero ¿qué pasa? Las personas no se salvan por pasar adelante, por levantar una mano, por hacer cantidades de cosas que no son el evangelio, como lo vimos anteriormente. Se salvan es por creer que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó entre los muertos. Eso es lo que salva, es la obra de Cristo. Gálatas 1:8, más si aún nosotros, mire que se incluye hasta el mismo Pablo, o un ángel del cielo os anunciarle otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Pablo declaró que cualquiera ángeles u otros que prediquen otro evangelio deben ser malditos o maldecidos. Gálatas 1:9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El hecho de que Pablo repita su fuerte hostilidad hacia los falsos evangelios y los que los predican muestra cuán serio es esto para Dios. Y muchos lo hacen porque así lo hizo el fulanito, porque así lo ha hecho el gran evangelista, que porque así he aprendido en mi seminario. Pero hermano, ¿qué es la autoridad? Es la palabra de Dios. No es las tradiciones de los hombres. Gálatas 1:10 nos dice la razón por la cual muchas personas comprometen el evangelio de Cristo predicando otro evangelio. Dice, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Debemos resistir a toda costa la tentación de predicar un evangelio, un mensaje popular, diluido, atractivo del evangelio, porque si lo hacemos ya no estamos sirviendo a Cristo, estamos sirviendo a los hombres, a los ojos de los hombres. Y estamos llevando a las personas a que confíen en algo que no los va a salvar. Por eso es tan importante, como Pablo dice, él no buscaba el favor de los hombres en este contexto de los judaizantes, ¿verdad? O de muchos judíos que habían creído en el Evangelio, en primera instancia lo habían creído por gracia, pero ahora le estaban añadiendo la circuncisión para los gentiles o las obras de la ley también para los gentiles.
diciéndole que es únicamente que no se puedan salvar solamente por la fe, sino también por las obras, agregándole obras al evangelio de Cristo. Y que Pablo llegó a ellos a decirle que era de condenar lo que estaban haciendo ellos y tolerando a ese tipo de enseñanza dentro de la iglesia en Galacia. Ahora, un solo camino, hermanos, un solo camino. Jesús es el único camino. ¿Estás convencido de que Jesús es el único camino? En Juan 14:6 Jesús dijo, yo soy el camino singular y la verdad singular y la vida singular. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Le crees a Jesús? ¿Crees que Él es el único camino a Dios o estaba Él equivocado, hermanos? ¿Hay otra manera? No hay otra manera. Dice que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Hay muchas puertas o caminos a Dios? No. En Juan 10:9 Jesús no dio lugar a excepción alguna, sino que especificó exclusivamente, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. No hay puertas múltiples. Él es la puerta. Mire que tiene artículo la, es la única. Necesitamos recordar que la salvación no puede ser la obra de Dios y la nuestra al mismo tiempo. Ni siquiera puede ser 99% Cristo y 1% nosotros. La salvación es 100% el regalo gratuito de Dios. En Efesios 2 del 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto de nosotros pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces vemos muy claramente que aquí lo que está en juego es la suficiencia de la obra de Cristo para salvar un alma. La palabra de Dios dice que sí es suficiente, es 100% un regalo gratuito de Dios. Debemos confiar únicamente en la obra de Cristo, no hay término medio, no es Cristo más alguna cosa. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro singular hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, únicamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La razón por la que debemos ser precisos con el mensaje más importante en la tierra es porque es una cuestión de vida o muerte eterna, hermanos. Si tuvieras un tumor cerebral maligno, por ejemplo, querrías que solo un cirujano calificado se encargara de la cirugía y querrías que él usara una gran precisión, ¿verdad? Claro que sí, ¿no? El evangelio es incluso más importante que una cirugía cerebral, hermanos, porque tiene consecuencias eternas. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ese es Juan 3:36. Por estas razones buscamos ser concisos y claros con el mensaje del Evangelio. Nuestro objetivo en esta enseñanza no es juzgar, menospreciar o desanimar a los hijos de Dios. Si has sido culpable de no ser claro con el mensaje del Evangelio, confíe en el Señor y pídale a Dios que haga que tu presentación del Evangelio sea más clara que nunca. Bien importante eso, es bien importante, hermano, la claridad. Una cosa es que la persona te rechace un claro evangelio. Allí la sangre de esa persona está sobre él porque rechazando el Mesías, ¿verdad? Pero hay de mí si yo soy quien doy un mensaje confuso. Entonces la persona no va a poder creer o confiar realmente en lo que tiene que confiar, en que Cristo es el Señor y que murió por sus pecados y resucitó entre los muertos para llegar a ser salvo. Un solo camino, llamados a servir. Cristo nos llama a compartir un evangelio claro en todo lugar, en todo lugar. ¿Por qué? Porque Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, así como lo dice en Timoteo, ¿no? En Marcos 16:15, el Señor Jesucristo ordenó, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
Mire que el Evangelio ya es una obra que se ha ejecutado cuando les dio esta gran comisión a los discípulos. Ya Cristo ya levantado entre los muertos. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, id y predicar el Evangelio a toda criatura. Cristo nos llamó a ser discípulos en todas las naciones. Mateo 28, 19 al 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahí está el discipulado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Siempre pregunte a las personas que cuando usted le invita a que crean en Cristo y su obra consumada en la cruz, su muerte por sus pecados y resurrección, una vez pongan su confianza, pregúntele de regreso, ¿por qué están seguros de que van a ir al cielo? A ver qué le responde. Si no le responde que porque ha confiado en Cristo y que fue suficiente lo que él hizo en la cruz, entonces todavía no ha entendido el Evangelio y vuelve y nuevamente y presente el Evangelio, ¿verdad? En Hechos 1:8, justo antes de regresar al cielo, Jesús añadió, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos, que todos escuchen el mensaje y tengan la oportunidad de confiar en Él para llegar a ser salvos. Debido a que es una cuestión de vida o muerte, asegurémonos de ser exactos y precisos al enseñar a otros la buena nueva de que Cristo murió por sus pecados y resucitó el tercer día. Y con eso terminamos aquí nuestra sección, ¿verdad? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias porque tú nos enseñas con tu palabra que hemos de ser precisos, como Pablo dice, si alguno predicare un evangelio diferente, añadiéndole obras, rituales, etcétera, sea anatema, Señor. Padre, yo te pido de que nosotros tomemos esa responsabilidad bien seriamente, Señor, de compartir el Evangelio claro a las personas, de que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó entre los muertos, y que todo lo que tiene que hacer una persona para apropiarse de esa salvación es poner su confianza de que lo que Cristo hizo en la cruz, su muerte por sus pecados y resurrección, lo hizo en sustitución por él para, o por ella para llegar a ser salvo y que es suficiente lo que él dijo en la cruz, consumado es, para ser perdonado o perdonada y así tener, como dice tu promesa, el que cree en mí, dice Jesús, tiene vida eterna. Juan 6:47. Y te pido, Padre, que si hay una persona que todavía no ha confiado en Cristo y está escuchando esta enseñanza, que hoy mismo coloque su confianza en Él para llegar a ser salva o salvo. Mi Padre, también te pido si hay alguna persona que no estaba bien claro y que ahorita se le ha abierto los ojos y se da cuenta que lo que Cristo realmente hizo en la cruz fue suficiente. ¿Y por qué no es Cristo más las obras, Cristo más rituales, sino Cristo solamente? Te pido que esa persona siga creciendo en este conocimiento y sea transmitiéndolos a otros para que lleguen a ser salvos, Señor. Gracias por enseñarnos, gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad en Cristo Jesús. Amén.